Excelente, jóvenes. Entonces, proseguimos con el desarrollo de las clases de hoy. Vamos a mirar lo que es la demostración aplicando criterios de semejanza de triángulos, que es lo que les mencioné anteriormente. Los tres criterios de semejanza que miramos anteriormente. Entonces, esos tres criterios nosotros los vamos a utilizar para demostrar lo que es la semejanza entre triángulos. Entonces, es importante aprender esos tres criterios. En el ejemplo 1.7 tenemos la siguiente situación. Nos dice, en la figura de abajo, el triángulo ABC, que es este triángulo que tenemos aquí, miren, ABC, es congruente con el triángulo DEF, congruente con el triángulo DEF, ¿de acuerdo? Demuestre que esos triángulos también son semejantes. Miren, cuando habla de congruencia, recuerden ustedes que congruencia es, en términos simples, se trata de dos figuras geométricas que son idénticas, que son iguales. O sea, si yo tomo el triángulo ABC y lo sobrepongo sobre el triángulo DEF, sucede que queda exactamente uno sobre el otro, ¿de acuerdo? Y tienen las mismas características, o sea, son idénticos. Ahora, en este caso me están pidiendo que demuestre que estos dos triángulos también son semejantes, o sea, aparte de ser congruentes, porque el hecho de que son congruentes ya me lo están diciendo aquí, pero aparte de que son congruentes, me están pidiendo que demuestre que esos triángulos también son semejantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La hipótesis es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, o sea, esa es la información que nos brindan. Y a la conclusión que nosotros, o que nos están pidiendo que lleguemos, es que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, entre triángulo ABC y DEF, o sea, eso es lo que nos están pidiendo que demostremos. Partimos de aquí, partimos de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿sí? Ese es el punto de partida, o sea, es nuestra hipótesis. Y a la conclusión, o sea, a lo que queremos llegar, es que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, ¿de acuerdo? Entonces, afirmaciones y justificaciones. Aquí vamos a ir una columna afirmando y en la otra columna vamos a ir justificando, o sea, el por qué decimos esas cosas. Entonces, en el primer paso, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Miren, el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Y por qué? Por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. O sea, ¿cuáles serían los ángulos correspondientes aquí? Miren, el ángulo A con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E y el ángulo C con el ángulo F. En este caso tenemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Y esto por qué es? Bueno, por hipótesis y ser correspondientes de triángulos congruentes. Ahora también podríamos decir que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Miren, el ángulo B es congruente con el ángulo E. Es lo que les mencioné anteriormente, que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Y esto también es por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. O sea, es lo que les mencioné. Por ejemplo, aquí el ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Pero ustedes pueden ver que aquí ya tengo dos pares de ángulos congruentes. Entonces, podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF por 1 y 2 y por criterio de ¿qué? De semejanza ángulo a ángulo. Que en este caso ya tenemos el criterio de semejanza ángulo a ángulo y por eso nosotros podemos concluir que estos dos triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? La congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza de triángulos. ¿De acuerdo? La congruencia de triángulos es un caso especial de la semejanza de triángulos. En el ejemplo 1.8 tenemos la siguiente situación. Nos dice, utilizando la figura de la derecha, demuestre la semejanza de los triángulos ABC y EDC. Miren, ABC y EDC. ¿Ven? Si el lado AB es paralelo al lado DE, o sea, si AB es paralelo a DE. ¿De acuerdo? Recuerden que la definición de dos rectas paralelas son aquellas dos rectas que se pueden extender de forma indefinida, o sea, de forma infinita, y esas rectas nunca nunca se intersectan. Entonces, en este caso, esa es la información que nos dan. Nos están diciendo que el lado AB es paralelo a DE, o sea, AB, este segmento AB, es paralelo con DE. Entonces, solución. La hipótesis que tenemos es que el segmento AB es paralelo al segmento DE, o sea, AB paralelo a DE.
Y la conclusión, o sea, lo que nos están pidiendo que concluyamos, es que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC. ¿Miren? ABC es semejante con el triángulo EDC. Entonces, en este caso, vamos a tener esta figura acá. Recuerden ustedes, si estas dos rectas, si la recta DE o DE con AB son paralelas, significa que el ángulo E con el ángulo A son congruentes. ¿Y por qué van a ser congruentes? Por ser ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces estos dos ángulos serían congruentes. Pasa lo mismo con el ángulo D y lo que es el ángulo B. En este caso también serían congruentes por ser ángulos alternos internos. Entonces, afirmaciones. Miren, el ángulo A es congruente con el ángulo E. Es lo que les mencionaba. El ángulo A, que tenemos aquí en color azul, es congruente con el ángulo E. Y esto es, la justificación que tenemos es que es por hipótesis y congruencia de ángulos alternos internos. Entonces, por congruencia de ángulos alternos internos, el ángulo A es congruente con el ángulo E. Luego, el ángulo B es congruente con el ángulo D. El ángulo B congruente con el ángulo D. Y esto es por hipótesis y congruencia de ángulos alternos internos. Entonces ahora podemos concluir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC, y esto es por el paso 1 y 2 y el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Miren, entonces en este caso ya concluimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC, ¿verdad? Entonces el criterio que utilizamos aquí es el criterio ángulo-ángulo. Ejemplo 1.9. Tenemos el siguiente enunciado. Nos dice, en la figura dada, si los lados correspondientes de los triángulos ABC y EDC tienen las siguientes medidas, o sea, AC es igual a 5, miren, del punto A al punto C mide 5 este segmento, y EC es igual a 10, o sea, del punto E al punto C mide 10. BC es igual a 4, o sea que del punto B al punto C mide 4 unidades. Y DC es igual a 8, o sea que del punto D al punto C mide 8. Demuestre que los triángulos ABC y EDC son semejantes. Entonces, venimos y en este caso la hipótesis, o sea, los datos que nos dan es que AC es igual a 5, aquí lo tenemos, EC es igual a 10, ¿sí? BC es igual a 4 y DC es igual a 8. La conclusión, o sea, lo que nos están pidiendo que demostremos en este caso, es que el triángulo ABC y el triángulo EDC son semejantes. Entonces, la semejanza que se va a dar es entre el triángulo ABC y el triángulo EDC. Muy bien, entonces, tenemos esta figura. Esta es la figura que tenemos aquí. Entonces, nosotros, en este caso, afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación. AC es a EC, que es igual a, miren, en este caso, AC es a EC, lo que es 5 es a 10, miren, 5, ¿por qué? Porque AC mide 5, AC mide 5, y luego EC mide 10, o sea que en este caso AC es a EC es igual a 5 es a 10. Es lo mismo que decir 1 es a 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplificamos. Aquí tienen quinta ambos, entonces la quinta de 5 es 1, la quinta de 10 es 2. Entonces, ¿y cuál es la justificación? Por hipótesis y cálculo de la razón simplificada, porque fue lo que hicimos aquí, simplificar esta razón. Luego en el paso número 2 tenemos que BC es a DC, miren, BC es a DC. Entonces, lo que es igual, ¿verdad? En este caso, BC, por ejemplo, BC mide 4 unidades, lo que DC mide 8 unidades. Y si lo simplificamos, miren, aquí, por ejemplo, al simplificarlo, nos queda que 1 es a 2. ¿Verdad? Y esto es por hipótesis y cálculo de la razón simplificada. Ahora, en este caso, también podemos decir, aquí, por ejemplo, nos queda una proporción. ¿Qué nos queda? Que AC es a EC, miren, AC es a EC, lo que BC es a DC, ¿de acuerdo? Entonces,
estas razones son iguales. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el paso número 1 y paso número 2, que nos queda que 1 es a 2, 1 es a 2, o sea que las razones son iguales. Entonces, en este caso, perfectamente las podemos igualar, ¿verdad? Y lo que tenemos entonces es una proporción. Ahora, también tenemos que el ángulo ACB, miren, el ángulo ACB es congruente con el ángulo SD, con el ángulo ECD. ¿Y por qué son congruentes? Por ser ángulos opuestos por el vértice, porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. Ahora, ¿qué tenemos? Miren, lado, ángulo, lado. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC por paso 3 y 4 y criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos la demostración que nos estaban pidiendo. Miren, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿de acuerdo? Hay que ver qué información me están dando, o sea, cuál es nuestra hipótesis y también cuál es la conclusión que quieren que yo tenga. Entonces, en este caso lo que tenemos es que AC es a EC, miren, verificando de nuevo, AC es a EC. ¿Qué fue lo que hicimos? Sustituir el valor de AC es igual a 5 y el valor de EC es igual a 10. Luego simplificamos y nos queda 1 es a 2. En el paso número 2, y esto se justifica por hipótesis, ¿verdad? Y la razón simplificada. Luego en el paso número 2 tenemos que BC es a DC, miren. BC es a DC. Y esto es al sustituir, por ejemplo, el valor de BC es 4 y el valor de DC es 8. Entonces al simplificar nos queda que 1 es a 2. Entonces, como la razón es igual, miren, entonces podemos decir que AC es a EC, lo que BC es a DC. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es? Por el paso 1 y 2, que fue lo que hicimos acá. Ahora, en el paso número 4 tenemos que el ángulo ACB, es congruente con el ángulo SD, con el ángulo ECD. ¿Y por qué son congruentes? Por ser ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos dos ángulos que tenemos aquí de color azul son ángulos opuestos por el vértice, y como son ángulos opuestos por el vértice, son ángulos congruentes. ¿Qué significa que son ángulos congruentes? Significan que tienen la misma medida. Y en el paso número 5 tenemos que ya concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC por paso 3 y 4, y al final concluimos que el criterio que utilizamos en este caso es el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con estos ejercicios y hay que tratar de hacer estas demostraciones lo más claro posible.